En instantes vamos a hablar de un libro excelente, se llama Gente de Teatro, en instantes, pero antes, el Malva. Siempre que uno va al Malva, cuando recorre la sala, siempre encuentra cosas muy buenas, esta es la verdad. Y la colección permanente, donde están las últimas adquisiciones de la colección de Costantini, usted va a encontrar fotografías, objetos, dibujos, pinturas, instalaciones y nombres como el querido y recordado Antonio Berni, como Ricardo Garavito, Eduardo Gil, Alberto Goldenstein, Graciela Harsper, Marta Minujín, que hizo hace poco una retrospectiva muy importante, Guillermo Cuitca, Kenneth Kemble, todos consagrados. Estoy nombrando gente muy fuerte en las artes plásticas, Rubén Santantonín, Cristina Schiavi, y va a encontrar dibujo, va a encontrar grabado, pintura figurativa, pintura abstracta, pintura neofigurativa y la fiesta de recorrer esas obras y como receptores, ¿no?, del mensaje estético, construir con esas obras un universo personal. Cuando uno ingresa a un museo o a un lugar como el Malva, que es uno de los museos más modernos que tiene la ciudad, hay que dejarse llevar. Yo no soy amigo de seguir una cronología exactamente, no, me encanta dejarme llevar, detenerme en una obra, pensar el arte contemporáneo a través de las instalaciones o a través de las nuevas formas que aparecen, también ir a aquello que se considera clásico, y eso también nos da una manera de pensar el mundo y también inaugura un mundo, ¿no? Porque toda obra de arte inaugura un mundo. Y esto se ve claramente cuando uno recorre muchas obras de arte, recorre muchos museos, ve cómo cada uno tiene un estilo, una manera de formar, ¿no?, de construir formas. Bien, voy ya mismo a hablar de un libro cuyo título es Gente de Teatro, Ocio y Espectáculos en la Buenos Aires de los años 20, Carolina González Velasco. ¿Qué tal, Carolina? Muy bien. Vos es que alguien que ama el teatro como yo, leer tu libro es una fiesta, porque no hay tanto material de los años 20 casi hasta el 30. Contame cómo lo fuiste concibiendo el libro. En realidad el libro es una versión modificada de lo que fue mi tesis de doctorado y como toda investigación arranca por lugares recóndidos. Yo buscaba representaciones del pasado en formatos no académicos, digamos, no oficiales, ¿no? Quería ver representaciones del pasado nacional en el periodismo, en la literatura y demás. Y caí con un conjunto de revistas de teatro, la revista Bambalinas y la revista La Escena. Y claro, me empecé a meter con las revistas y me di cuenta que las revistas eran un corpus impresionante, y entonces para entender sobre las revistas empecé a indagar sobre el teatro y me di cuenta que el fenómeno del teatro se me venía encima, digamos, ¿no? Qué importancia que tenía la calle Corrientes, no solo por los teatros, también por lo que contás, por los cafés. Tal cual. En realidad, una de las ideas de la investigación que está presente en el libro es justamente la idea de pensar el teatro en relación con un conjunto de espectáculos, digamos, ¿no? No solo el teatro, sino el teatro como parte de un circuito de entretenimientos en los cuales estaban los cafés, los restaurantes, los cines, por supuesto, los teatros de variedades, los cabarets también. Y eso justamente lo que uno ve cuando empieza a indagar cuándo se fundaron, cuándo tuvieron su momento de mayor auge. Bueno, todo lleva a la calle Corrientes, ¿no? Es la idea de la construcción de un paisaje asociado al ocio y al entretenimiento. Y también la idea del nacimiento del teatro profesional. Porque están las primeras compañías, Pepe Podestá, Muñoz Alippi, sí, empresarios, la huelga del 19. Sí. Si no me equivoco, el 19. Sí, exactamente. ¿No? Ahí hay una pequeña discusión también, ¿no?, de qué se consideraría el teatro profesional, ¿no?, o el teatro moderno, como algunos historiadores del teatro lo llaman, ¿no? Claramente lo que hay en el 20 es un proceso de profesionalización de la actividad teatral, ¿no? No porque haya escuelas en la cual los actores se reciban o los autores se reciban, sino que hay la posibilidad de que aquellos que son actores, autores, técnicos en general vivan de su trabajo, digamos, ¿no? Y eso justamente va de la mano del proceso de auge de estos espectáculos teatrales. En el caso puntual de esto que vos mencionás de la huelga del 19, después hubo una huelga en el 21,
Y son fenómenos bien interesantes, ¿no? Porque plantean un montón de discusiones muy de la época, ¿no? 1919 fue un año de muchísimas huelgas en la Argentina, ¿no? La más conocida es la Semana Trágica, la huelga metalúrgica. Pero cuando uno se pone a revisar, hay huelgas de lo que uno quiera, digamos, ¿no? Eso asociado a un contexto de crisis general y demás. Y bueno, en ese contexto los actores hicieron una movilización bastante importante, presentaron un pliego de condiciones, hicieron una marcha. ¿Había un grupo que era la Federación, era? En realidad, sí, en 1919 se arma una federación de gentes de teatro. Gente de teatro. Que, bueno, logra paralizar las funciones un par de semanas, pero bueno, finalmente los empresarios logran negociar, digamos, con los actores que tenían salarios más bajos, bueno, parten la huelga, digamos, ¿no? Había una división también entre lo que la crítica quería del teatro y el teatro por secciones, lo que el teatro ofrecía, ¿no? El género chico, el género revisteril, que también le iba bien. Sí, ahí hay como dos cosas interesantes para pensar, ¿no? Porque los críticos también son parte de este mundo del teatro. A veces uno se queda con la mirada de los críticos suponiendo que es la mirada que está por fuera, digamos, ¿no? Y en realidad los críticos son parte de este mundo del teatro, y lo hacen en ese sentido también, ¿no? La opinión de la crítica también tiene que ver con los modos de construcción de este teatro. Y ahí lo de la crítica es interesante además porque muchos críticos eran también autores de teatro, ¿no? Entonces, cuando hacían de críticos eran muy críticos y cuando hacían de autores escribían lo que tenían ganas, ¿no? Y ahí aparece el otro problema también, digamos, universal, si se quiere, ¿no? En la tensión entre la mirada de los críticos, que supuestamente son los especialistas, y el gusto del público, ¿no? Claro, lo que los críticos esperan del teatro. Exacto. Y el gusto del público, que muchas veces va por otro carril. No siempre, algunas veces coincide. A veces coincide, a veces no, pero sí lo que hay es una cuestión como de legitimidad, ¿no? En la opinión del crítico y la decisión del público, ¿no? Y ahí hay como un juego de tensiones, ¿no? Una crítica que se va consolidando dentro de este proceso de profesionalización. Los críticos también se profesionalizan y hay, todos los diarios tienen su crítico designado y hay publicaciones donde se editan colecciones de críticas, digamos, ¿no? O sea, los críticos también se profesionalizan y a medida que se hacen más importantes pareciera que el público le da cada vez menos importancia a lo que dicen, ¿no? Porque sigue yendo a esas obras que los críticos denunciaron como, bueno, como malas, ¿no? Me impresionó la anécdota de Maurice Chevalier, que no quería actuar porque no le gustaba el camarín, el lugar que le daban, ¿no es cierto? Sí. Pero también hay figuras como la Mistinguet, que nadie las conoce hoy o que nadie se acuerda, o Angelina Pagano, o Milagros de la Vega. Una obra que quiero leer, que no sé ni lo que es, Los dientes del perro. Sí, Los dientes del perro. Que un éxito total. Un éxito total y además una obra que tiene como un atractivo particular porque fue la primera obra en la que se entonó un tango canción, digamos, en los escenarios, ¿no? Acá también están las reconstrucciones que a veces son más míticas que reales, ¿no? Acerca de los vínculos entre el teatro y el tango y de dónde viene uno y de dónde viene el otro, pero bueno, hoy en día nadie dudaría de decir, bueno, ¿cómo no vas a representar un tango en una escena porteña? Pero en ese momento era un sacrilegio. Exactamente, en ese momento era una apuesta, ¿no? Era muy divertido lo que era el teatro como familiar. Sí. Digamos. El teatro en realidad, hay como varias cosas vinculadas a la idea de la familia, ¿no? Primero que, digamos, cuando uno ve en promedio 8 millones de entradas que se venden anualmente a lo largo de la década del 20, no puede más que pensar que en una asistencia masiva del público, ¿no? Y en esa masividad uno podría encontrar las más diversas diferencias sociales, de género, de edad. Y sin duda la cuestión familiar como la posibilidad de asistir al teatro, bueno, en familia, ¿no? Eso está marcado un poco por los tipos de títulos y demás, ¿no? Ahora, la otra cosa familiar interesante es la cantidad de obras que representan situaciones domésticas y familiares, ¿no? Es como que el tema de la familia está tematizado constantemente. Bueno, gran éxito el Conventillo de la Paloma. También, ¿no? Junto con Los dientes del perro eran... Sí, de las más exitosas. De las que más entradas vendían, ¿no es cierto? De las más exitosas, sí. Hay un clima de bohemia. Sí, el clima de bohemia uno lo reconstruye justamente, me parece, en estos circuitos del espectáculo,
mirando justamente a sus principales protagonistas, ¿no? A los actores, a los autores, a los periodistas, a los críticos, ¿no? Hay como un ambiente que circula por la noche porteña, ¿no? Y hay varias memorias que cuentan la sucesión de actividades que uno podía hacer, ¿no? Ir al teatro y después ir a tomar algo. Se encontraban en el café los autores. Citás mucho al libro de Marechal, de Historia de la Calle Corrientes. Sí, el libro de Marechal es interesante porque... Es muy bueno ese libro, muy bueno. Yo lo leí hace mucho, no sé dónde está. Sí, tiene una mirada por momentos nostálgica, ¿no? Es como que él se acuerda tiempo después de lo que era la calle Corrientes en los años 30, pero hay un detalle preciso de los lugares, de los ambientes, de las prácticas, ¿no? Es como una mirada retrospectiva que permite armar ese mapa. Nombrás, creo que en las primeras páginas, a una mujer que tiene que elegir qué ver, ¿no es cierto? ¿Qué ver? El público, obviamente, era clase media y media alta. Sí, yo ahí, digamos, cuando yo empecé la investigación, obviamente la pregunta por el público era lo que me estimulaba, ¿no? A avanzar bastante. Hasta que un día una profesora me dijo, bueno, ¿vos qué querés decir del público? ¿No? Porque cuando uno dice 8 millones de entradas, bueno, es toda la sociedad, en una sociedad... Era una ciudad de pocos millones de habitantes. 2 millones de habitantes. Entonces, digamos, ya con esos datos, digamos, tenés la posibilidad de decir, todos iban al teatro, ¿no? La cuestión era después ver, bueno, cuáles eran las posibles diferencias sociales, ¿no? Entonces, yo ahí intenté buscar justamente a través de las estrategias de los empresarios, suponiendo que el empresario quiere captar cada vez más público, esto como quien diría de la segmentación del mercado, digamos, ¿no? ¿Qué estrategias se dan los empresarios para poder suponer a qué público estaba apelando, ¿no? Si uno supone una entrada muy cara, bueno, evidentemente el público que espera es de una clase media o media alta. Si es una entrada muy barata, supondría, no quiere decir que después esos sean quienes van, ¿no? Yo encontré, por ejemplo, muchos volantes de publicidad de obras que decían no apta para señoritas y menores, con lo cual hay una restricción de género y de edad, digamos, ¿no? Señoritas, digamos, no casadas, si no son señoras, para señoras se podía. No, más bien sería un género más libre, digamos, claro, ¿no? Claro. Esa sería un poco la idea. Pero también me parece que este teatro, que era un teatro por secciones, que funcionaba todos los días desde las 6 de la tarde, es un teatro muy amplio, ¿no? Al cual pueden asistir mujeres, familias, varones. Y Carolina, ¿tenés otro libro en preparación sobre teatro? La verdad que en preparación no. Tengo varias líneas de investigación abiertas a partir de esto, que tiene que ver justamente con pensar el mundo del espectáculo, ¿no? La relación con el cine. Una cosa que está en el epílogo, que ojalá sea un próximo libro, es justamente cómo se proyecta esta cuestión del mercado de espectáculos en los años 30. Carolina González Velasco. Sí. Te felicito. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Un gran libro, ¿eh? Muchas gracias. Gente de teatro, un libro que se puede leer con enorme facilidad. Digo, es un libro con mucha hondura, pero que usted también lo puede disfrutar sin ningún problema, ¿no? No requiere de tecnicismos, ¿no? Usted lo lee y lo va a pasar muy, pero muy bien. Muy buen libro realmente. Esto es la televisión pública, enseguida regresamos.